Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con María Amaré. Ella es coordinadora nacional de Estudiantes por la Libertad, capítulo Venezuela. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Hola Esteban, bueno, un gusto estar acá. Yo chévere, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias por preguntar y gracias por haber aceptado esta invitación. Quiero comenzar, María, con que le expliques a nuestra audiencia de qué trata esta organización Estudiantes por la Libertad. Bueno, Estudiantes por la Libertad es una organización que se encarga de promover la libertad, libertad individual, libertad económica y libertad académica en distintas partes del mundo. De hecho, somos la organización pro libertad más grande a nivel mundial en cuanto a presencia de activistas y presencia en distintos países. Tenemos presencia en más de 90 países y en todos los continentes habitados por los momentos. ¿Ustedes han realizado ya actividades en Venezuela o esto es algo que están haciendo? Más o menos cuéntale un poco a nuestra audiencia cómo ha sido ese desarrollo o esos inicios de Estudiantes por la Libertad en Venezuela. Bueno, Estudiantes por la Libertad Venezuela realmente lleva ya varios años operando. Sin embargo, a raíz de la pandemia, yo ingresé a la organización porque la conocí, me interesé en las ideas de la libertad y me di cuenta de que teníamos que innovar. El equipo de Estudiantes por la Libertad de Venezuela no pudo quedarse con las actividades presenciales convencionales por las cuestiones que ya todos conocemos y entonces empezamos a hacer actividades online, llegando a impactar a más de 3.000 personas. No solamente de Venezuela, sino de toda Latinoamérica e incluso personas de otros continentes, abordando temas como el libre mercado, capitalismo, los daños del socialismo y este tipo de cosas. Además, los alumni y de Estudiantes por la Libertad Venezuela tuvieron la oportunidad de escribir un libro, Después del Socialismo y Libertad. Entonces, el impacto de Estudiantes por la Libertad Venezuela no solamente se reduce al ámbito de nuestras fronteras, sino que trasciende más allá para pues, contar la historia de nuestro país y que en otros países no se repita nuestra historia. Eso es muy importante y de hecho acá en este espacio me acuerdo que entrevistamos a varios de los autores de ese libro, así que bueno, nuestra audiencia conocerá ya una parte de esta, digamos, de esta iniciativa, ¿no? Que se está llevando a cabo a nivel regional y bueno, a nivel mundial, como lo estás mencionando. ¿Cómo tú conociste a esta organización, María? Bueno, mira, realmente es una historia bastante cómica porque yo vengo de una familia que su mayoría es comunista y yo nunca me sentí identificada con todas las cuestiones que ellos promovían, como que el Estado debe regalarte todo, el Estado debe darte todo. Entonces vi que en Venezuela todo el mundo está metido en una organización y yo no sentía que ninguna identificara mis valores. Entonces, a través de una compañera que actualmente es coordinadora nacional de Libertad Colombia, ella es de Maracaibo, ella envió una información sobre la organización y pues yo dije, yo no sabía que esto se llamaba liberalismo, pero yo he promovido esto desde que tengo 12 años. Yo voy a aplicar a ver. Y así desde ese momento empecé a formar parte de Estudiantes por la Libertad. Me enamoré de la visión, que es crear una red global de líderes por la libertad. Y bueno, la misión me terminó de atrapar también, que es educar, desarrollar y empoderar a la próxima generación de líderes por la libertad, que quizás como yo ni siquiera sabían que eso se llamaba liberalismo por el mismo contexto del país. Si alguien de los que nos está escuchando se interesa en esas ideas justamente, ¿cómo harían para unirse específicamente en el capítulo Venezuela, que es el que tú manejas, María? Bueno, miren, no, nos pueden escribir tanto a nuestro Instagram, te lo puedo enviar para que lo compartas con la audiencia, Y sí, o lo también nos colocamos pueden, en la descripción. perfecto, o también nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos institucionales, que bueno, te los haré llegar también. Importante eso. Fíjate, María, hacer actividades y sobre todo cuando se promueven ideas muy contrarias a lo que son las ideas estatistas y las ideas autoritarias, ¿no? Puede ser riesgoso. Yo me imagino que tú como coordinadora nacional, cuando promueves este tipo de cuestiones en Venezuela, quizás, no sé, y ya me contarás tú si sientes algo de temor, si el régimen puede tomar algún tipo de represalia. Quiero que nos cuentes cómo es hacer este tipo de activismo en un país tan socialista y tan tiránico como lo es Venezuela, María. Bueno, llega a ser bastante complicado, no tanto por las actividades online, sino por las actividades presenciales. A pesar de todo esto, el mes pasado llevamos a cabo el Seminario de Liderazgo Emprendedor en alianza con la Fundación para la Educación Económica y en colaboración con Se Dice Joven, impactando a más de 40 personas que lograron acercarse y alcanzando más de 80 postulados. Sí, puede ser un poco riesgoso. Es riesgoso, pero siento que vale la pena. Vale la pena todo lo que nosotros estamos haciendo porque pues el que no sabe, el que no conoce qué es la libertad y que no puede conocerlo dentro de nuestras fronteras,
yo siento que tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje, de que no estamos solos, de que las ideas o de que el país está de esta forma por las ideas que se han venido implementando. Entonces, el cambio tiene que venir desde ahí, desde lo individual y desde la conciencia de la persona. Cuando ustedes hacen estos tipos de eventos, ¿a qué audiencia, digamos, va dirigido? ¿Esto va dirigido específicamente a los estudiantes? Porque, bueno, ese es el nombre de la organización. ¿O también se pueden unir personas de todas las edades y de todo tipo de backgrounds, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, realmente se pueden unir personas de todas las edades. Nosotros tenemos un programa de voluntariado que, bueno, cualquier persona puede aplicar. Sin embargo, Estudiantes por la Libertad es específicamente para estudiantes o personas que se relacionen directamente con el ámbito estudiantil. Pero los participantes pueden ser de cualquier nacionalidad, pueden tener cualquier edad, pueden tener incluso cualquier inclinación ideológica. Tuvimos un evento, y me parece como que bastante importante resaltarlo, porque él se identificaba a sí mismo como anarcocomunista. Y a él se interesó por las actividades que nosotros estábamos haciendo, porque no podía creer que fuese un espacio realmente de libre pensamiento. No estuvo de acuerdo con las premisas que nosotros promovemos, pero se convirtió en un fiel seguidor de lo que serían nuestras actividades. Y eso siento que es un impacto bastante fuerte porque el mensaje está llegando. Y quién quita que el día de mañana, después de tanto insistirle, esa persona termina cambiando. Yo pienso, fíjate que es un error, y te lo dice alguien que, bueno, es bastante radical, ¿no? Pero es un error creer que no hay manera de llegarle a la gente. Hay gente que está perdida, esa es la realidad. Pero hay gente que quizás está dudando y que tiene ciertos cuestionamientos, incluso con los que apoyan, y si tú le dices una vez fuera de aquí, vete, no sirve para nada, bueno, esa persona se va a quedar allí o se va a ir incluso con un sector más radical. Entonces, ese tipo de cuestiones es importante, y más si nosotros decimos que defendemos la libertad, ¿no? Me parece que es bastante interesante eso. María, cuando ustedes hacen estos eventos, digamos, ¿cómo ha sido la receptividad, ¿no? De la gente que ha asistido a ellos? ¿Tú sí sientes que estás impactando? ¿Tú sí sientes que están, digamos, adquiriendo ese amor por la libertad? ¿O hay gente que, bueno, dice va y no hizo influencia nada en ellos? Realmente el impacto ha superado nuestras expectativas totalmente, porque hemos llegado a sectores como este que se estaba comentando, que ni en nuestros sueños más locos nos hubiésemos imaginado. Y es precisamente por eso que comentabas, porque nosotros opinamos igual que tú, en el sentido de que si hablamos desde nada más nuestro cuadro, nuestra postura, que quizás es X o Y, nunca le vamos a llegar a una persona que no sea igual o que su pensamiento no sea igual al de nosotros. O sea, estaríamos nada más hablando para convencer a convencidos, y eso no nos sirve de nada. Nosotros tenemos que traer a más personas para el movimiento por la libertad y que se sientan cómodas, porque el liberalismo es algo sumamente amplio, y eso es lo más bonito que tienen las ideas de la libertad, que muchísimas personas sin pensar igual pueden sentirse identificadas. No tienen que amoldear su pensamiento con algo en específico, sino sobre las premisas o la base de libertad individual, económica, libertad académica, ante la ley. ¿Tú crees que el venezolano, el gentilicio en común o en general, es de tendencia socialista, o tú crees que quizás puede ser libertario, liberal o capitalista, solamente que no ha tenido a alguien que le haya mostrado estas ideas? Mira, yo me he dado cuenta de un fenómeno bastante interesante, y es que la mayoría de los venezolanos simpatizan con las ideas de la libertad a pesar de que no las conocen. En Venezuela tenemos ahorita un fenómeno que es la cultura del emprendimiento, ya que el salario mínimo no alcanza los $3. Todas las personas tienen que tener algún emprendimiento para poder sobrevivir, más aún los estudiantes que tienen que costear ya sea el transporte, ya sea la mensualidad de su universidad o lo que sea que tengan que pagar. Entonces, ellos han entendido que a raíz de la cultura del emprendimiento pueden mejorar su calidad de vida, no solamente la suya, sino la de su familia, la de su comunidad y la de aquellas personas que pues los rodean y que consumen sus bienes o servicios. Y para esto entendieron que es necesario el libre mercado, porque vemos ofertas, no sé, 10 hamburguesas por $1, y al día siguiente sale 20 hamburguesas por $1, y ellos entendieron que para tener éxito, para ser próspero, se necesita ese tipo de dinámica. De competencia, exacto, de libertad, de quitar el obstáculo que representa el Estado siempre en este tipo de cosas, que al final es el principal promotor de la miseria. María, ¿tú has sentido apoyo o están trabajando en conjunto con alguna otra organización política o quizás alguna organización emergente? Por ejemplo, allá en Venezuela existe el Movimiento Libertario de Venezuela, existe, bueno, un partido político llamado Vente Venezuela, existe Disobey, es decir, hay varias organizaciones que quizás tienen esa
tendencia, ¿han trabajado en conjunto con ellos o hasta ahora están, digamos, por su camino? Bueno, debo hacer la salvedad de que Estudiantes por la Libertad de Venezuela es parte de algo más grande que es Students for Liberty y es una organización no gubernamental que tiene su sede principal en Estados Unidos, por lo que no podemos trabajar en conjunto con partidos políticos. Sin embargo, pues hemos trabajado de la mano con personas de ese partido, varias personas de ese partido forman parte de la organización, incluso de otros partidos. El movimiento libertario, tenemos muy buenos amigos allá, nos han colaborado bastante, pero si tuviese que mencionar alguna organización que ni siquiera es de Venezuela, que ha apoyado muchísimo la labor de promover las ideas de la libertad, sería la Fundación para la Educación Económica. Gracias a ellos fue posible el Seminario de Liderazgo Emprendedor, que ha tenido un impacto excelente, de verdad, superó nuestras expectativas y logramos reunir a personas de 8 estados del país para promover precisamente estas ideas. De hecho, yo estaba viendo las imágenes y vi que contaron con la presencia de Arturo Portillo. Él es un entrevistado muy frecuente de este espacio y bueno, acá lo conocemos y lo apreciamos bastante, muy inteligente. Así que, en definitiva, si lograron transmitir ese mensaje, es algo admirable y sobre todo en un país como Venezuela que no existen otras herramientas, ¿no? Y no existen, digamos, mecanismos o vías para hacerle llegar a la gente estas ideas. Así que es muy importante el trabajo que ustedes están realizando. Ese tipo de cuestiones hay que aplaudirlas. María, ¿cuántos miembros activos tienen en Venezuela? O sea, ¿cuánta gente está trabajando en conjunto directamente con Estudiantes por la Libertad? Bueno, de los miembros de Estudiantes por la Libertad, aproximadamente 30 coordinadores locales en más de 10 estados del país. Y bueno, tenemos abierto el proceso de inscripción o de postulación al voluntariado, en el que cualquier persona que quizás no haya podido acceder al programa de coordinadores locales puede acceder y ayudarnos a promover las ideas de la libertad y también llevar a cabo las iniciativas que considere pues necesarias y con las que se identifique. Estaba viendo también que tenían previsto empezar otra vez otra ronda de actividades en octubre. No sé si esto ya es algo oficial y si es así, ¿de qué va a tratar, María? Sí, bueno, realmente esa va a ser una serie de actividades que se van a llevar a cabo en 4 estados del país. El título sería Repensando Venezuela y es precisamente, vamos a analizar el contexto sociopolítico y económico de Venezuela en el marco de lo que serían las ideas objetivistas. Ayn Rand estableció que si en la actualidad tú te encuentras con alguna contradicción, se debe que alguna de tus premisas anteriores fue falsa. Entonces, vamos a hablar sobre el estatismo como política de la sinrazón, vamos a hablar de qué es la educación pública, si es beneficiosa, si es perjudicial, cuál debería ser el rol del Estado en la educación o si no debería tener ningún tipo de rol. Vamos también a tratar de desmitificar la cultura del sacrificio. Nadie tiene que sacrificarse para pues, que otra persona esté bien. Todos podemos estar bien siempre y cuando desarrollemos nuestras capacidades. Y pues básicamente eso se llevará a cabo a partir del 12 de octubre. Vamos a estar realizando una serie de actividades, tanto en Caracas como en Maracay. Vamos a llegar, no sé si conoces, en el estado de Aragua, el municipio Costa de Oro. Es un municipio costeño que tiene unas playas bellísimas, pero que sus pobladores pues no tienen acceso a los servicios públicos básicos. Electricidad, internet, agua, nada de eso, y viven pues básicamente del cacao y de cuestiones así. Entonces vamos a hablar con ellos también sobre los beneficios del capitalismo, cómo pueden emprender en ese contexto tan adverso. Vamos a llegar a la zona fronteriza de San Cristóbal, que tiene un contexto bastante complejo por, bueno, estar en la frontera con Colombia, y también en Portuguesa, un estado que quizás muchas personas no conocen, pero que tiene una fuerte red de líderes libertarios. Y que además ese último me llama la atención porque Portuguesa siempre me he acordado que es uno de los estados más rojos, ¿no? Más socialistas, así que bueno, meterse allí y convencer a la gente es un trabajo también admirable. Ya para ir finalizando, María, me estabas comentando que también estás impulsando una organización llamada Ladies of Liberty. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, Ladies of Liberty Alliance es una organización no gubernamental fundada en Estados Unidos en el año 2009 que tiene como propósito enfrentar lo que es la escasez de mujeres en el movimiento por la libertad. Esto no quiere decir que hay que meter mujeres a la fuerza, sino que hay mujeres que no han tenido esa exposición con las ideas de la libertad y que podemos incluirlas, porque se tiene la falsa creencia de que el movimiento feminista
viene de corrientes de izquierda. Y la verdad no es así. Eso nace precisamente del liberalismo, de la lucha por las libertades individuales, precisamente en Estados Unidos, no solamente por las mujeres, sino también por los esclavos. Entonces, queremos defender eso, queremos llevar más allá el mensaje de que las mujeres podemos formar parte del movimiento por la libertad y queremos incluir a más mujeres a eso, además de hacer llegar ese mensaje y pues derrumbar todos esos mitos que existen alrededor del feminismo. Muy importante. Acá de hecho hemos hecho varios foros de eso y sí, el feminismo, por lo menos el feminismo moderno, está infectado ya por la izquierda y yo no pienso que esa tiene que ser una causa que nos tenemos que dejar robar, como muchas otras, ambientalismo y bueno, muchas otras que no es el tema para conversar en este momento, pero de verdad que muchas felicidades, espero que sigan los éxitos con Estudiantes por la Libertad, también espero los éxitos con Ladies of Liberty y gracias por habernos acompañado hoy, María, un placer. Gracias, un gusto. Bueno, era María Amaré, coordinadora nacional de Estudiantes por la Libertad, capítulo Venezuela, conversando un poco sobre, bueno, lo que es esta organización liberal, libertaria, y cómo es llevar ese mensaje en un país que está tan dominado por una tiranía socialista como la de Nicolás Maduro. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.